a todo lo llamamos depresión. Por eso decía, hay un problema quizás de índole más semántico, ¿no? La ansiedad es una respuesta normal, por supuesto la ansiedad es una respuesta normal, pero no lo es cuando te obliga a arrancarte los ojos. Ahora, bueno, yéndonos a algo que es un poquito más del día a día, la depresión. ¿Qué pasa en la depresión? ¿Qué para ti cuáles son las causas? Porque aquí creo que es donde podemos encontrar un poquillo más diferencias entre el enfoque que nosotros pues solemos básicamente divulgar en este canal Mm. y a lo mejor el enfoque pues que es el tuyo, porque en estas cosas más de enfermedad de Huntington, estas cuestiones que no son problemas psicológicos, por lo menos como yo lo concibo, no tiene nada que ver, pero la depresión sí que sería un problema psicológico y a lo mejor ahí nosotros ya no abogaríamos por llamarlo enfermedad. No sé cómo lo Mm. entiendes tú. A ver, yo en esencia creo que una de las grandes limitaciones que tenemos es la semántica que utilizamos, ¿no? Y cómo decidimos utilizarla. Es decir, yo entiendo perfectamente cuando alguien defiende, y de hecho yo también lo defiendo, que una depresión puede no ser una enfermedad y ser algo que obedece a una serie de circunstancias complejas y que perfectamente eso se puede explicar de determinados modelos, por supuesto. Es que una depresión también puede ser un estado catatónico donde el individuo no responde a ningún estímulo externo, le hagas lo que le hagas. Y a las dos cosas le llamamos depresión. Igual que antes hablábamos de espectro, ¿no? Entre esos procesos más o menos reactivos, que no le quito complejidad ni padecimiento al fenómeno, y estos fenómenos catastróficos, a todo lo llamamos depresión. Por eso decía, hay un problema quizás de índole más semántico, ¿no? De cómo consideramos el qué. Eh, es evidente que hay, desde mi punto de vista, hay formas de sintomatología, llamémosla depresiva, que obedecen en esencia a respuestas en principio normales, a una secuencia, o no necesariamente una secuencia de acontecimientos vitales, que, y ahí también depende la semántica del concepto enfermedad, que desde mi punto de vista, cuando el impacto que tienen en la calidad de vida del individuo, vamos a simplificarlo, cuando imponen una forma de padecimiento, de sufrimiento, que excede lo que podemos considerar tolerable o aceptable, para mí una forma fácil de definir eso es llamarlo enfermedad, ¿de acuerdo? Pero, pero estoy de acuerdo con que esto tiene una cantidad de matices brutales. Aquí el gran problema está para mí en el espectro. Es como cuando hablamos de ansiedad. Ansiedad es una respuesta normal. Por supuesto, la ansiedad es una respuesta normal, pero no lo es cuando te obliga a arrancarte los ojos. No se puede considerar. No, responde o obedece a una función. Perfecto, no lo cuestiono. El problema es la magnitud del fenómeno, ¿cómo lo llamamos? Tenemos que, y el problema es que lo tenemos muy simplificado. Entonces, ahí en esencia, yo nunca he pensado que haya un conflicto, sino una terminología simplificada. Y por eso yo abogo mucho por la descripción fenomenológica de lo que estamos observando. Para mí eso me es mucho más útil que el nombrecito que le ponga al lado, porque el nombrecito a mí no me distingue un cuadro cuya fenomenología es claramente catastrófica, a pesar de que se caracteriza por melancolía, tristeza, llanto y deseo de muerte, pero el nombre depresión ahí no me lo distingue de otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, evidentemente hay un tipo de manifestaciones cognitivo-conductuales cuyas características en global hablan de síntomas depresivos que son una consecuencia de una enfermedad. No digo que eso sea una enfermedad, que son una consecuencia de una enfermedad, y luego hay en otro espectro otro tipo de síntomas que se comportan de una forma distinta, que no son consecuencia de una enfermedad y que es discutible que sean una enfermedad, a no ser, desde mi punto de vista, que crucen un límite insoportable. Así es como yo lo veo. Sí, sí, es que yo creo que no estamos en desacuerdo en eso, que muchas veces la gente se enmaraña con estos temas, a lo mejor se puede explicar de una manera u otra. A mí, por ejemplo, básicamente lo que yo suelo decir con estos temas es que, como tú decías, el espectro es muy grande y que al final es un problema semántico, pues estamos metiendo dentro del mismo saco Exacto. cosas con el mismo nombre que a lo mejor se parecen en forma, pero justamente eso no en función. O sea, a lo mejor una persona ha Exacto. tenido un accidente cerebral, cerebrovascular, que haya pasado cualquier cosa, un golpe, cualquier cosa, lo que sea. Y puede ser que por eso sí esté teniendo ahora una serie de conductas
pues que sean, no sé, que esté apática, que esté más triste, más melancólica, más X. Y eso lo podríamos catalogar como depresión. El caso es que eso, a lo mejor, no deberíamos entenderlo como problema psicológico y sí más como enfermedad, o cambiar, distinguir un poco ahí, porque eso nada tiene que ver con la persona que ha tenido una Claro, ruptura con la pareja, que tiene un problema en el trabajo, claro. que le va mal por las circunstancias de la vida, Aquí, está aquí hay adaptando. claro, aquí dentro del espectro, claro, lo que es incuestionable es que eh, en contexto de lo que es la lesión o de lo que es la enfermedad degenerativa, a veces el aspecto que adquiere la manifestación conductual es idéntica, ¿no? Dices, hostia, es clavado. Es decir, yo siempre le digo a la gente, cuando a ti te llega un cuadro neurodegenerativo que se está manifestando como un trastorno de conducta en forma de una sintomatología depresiva, no lleva una etiqueta aquí de cuadro neurodegenerativo, no vas a ver ni una sola diferencia. Eso plantea dos situaciones que son complejas a la par que extremadamente interesantes. La primera es, ok, si tanto se parecen una con la otra, hostia, algo tiene que haber por ahí. Es decir, obviamente, en el contexto de una ruptura o de una cadena de fracasos o de cualquier otro suceso, a veces la sintomatología aparece o este tipo de conductas aparecen en personas que no les ha pasado absolutamente nada, ¿no? Claro, a los que nos gusta observar el posible sustento neuronal de todo ello, pues posiblemente el sustento sea parecido al que se le estropea a alguien que desarrolla cierta sintomatología, sin que necesariamente la causa de esto, obviamente, sea que se le ha estropeado ese sustento. Pero obviamente la biología, ¿no? La conducta se expresamos a través de un órgano que se rige pues, por la propia biología. Entonces, ese es un elemento complejo, pero el otro es que como a veces estos síntomas son indistinguibles, un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, y eso hablo mucho a veces en Twitter o en el libro, hay que ser muy preciso, yo siempre digo, hay que ser muy abierto de perspectiva, yo me atrevería a decir muy humilde, para no equivocarnos. Porque, claro, si yo veo un cuadro que tiene el aspecto prototípico de lo que todos los manuales del universo denominan trastorno de ansiedad generalizado, y yo digo, ok, y en la historia de esa persona hay una cadena de sucesos que perfectamente pueden explicar eso y posiblemente pudiesen ser la causa. Y aquí paramos y no contemplo si están sucediendo otras cosas, si hay que ir un poco más allá, me puedo estar dejando algo que sea relevante. Y este es el tipo de casos que yo a veces comento. También matizo, no es la mayoría de casos, por supuesto que no. Pero cuando te dedicas a esto, o al menos a mí, cuando te fascinas por esto, hostia, ser capaz de mirar esos casos asumiendo posibilidades que incluso conceptualmente me parecen poco probables o que no creo en ellas, pero como la ciencia no va de creer, sino de, bueno, pero eso está ahí descrito acorde a evidencia, y entonces es cuando descubres que lo que sucede ahí es una epilepsia, ¿no? Que es como lo cuento, por ejemplo, en el libro, y casos de estos vemos muchos, ¿eh? Joder, entonces toda la gente que tiene depresión, ansiedad, tiene epilepsia, para nada. Pero hay determinados cuadros que hay que ser capaces de contemplar esto. Y esa es la humildad que yo exijo siempre, o al revés, yo hay muchas cosas que yo veo que entiendo que no tiene una base que tenga que ver con la neuropsicología, y en ese punto yo paro y derivo eso a los especialistas en psicología que vayan a hacerse cargo. Eso es fundamental, claro. Sí, sí, yo creo que estamos de acuerdo. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.